Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros webinars. En este caso, enfocado en cómo extender y cómo transformar los procesos de Business Central a través de Power Platform con casos de uso reales. Creo que, si no he contado mal, tenemos en torno a unos 12 casos de uso más unos tantos más a modo resumen. Y nada, recordaros que tenéis la pregunta, la cajita de preguntas y de chat para poder pues, lanzar cualquier pregunta que tengáis y al final de la sesión lo repasaremos en conjunto. Me acompaña hoy María Forés, Managing Developer del Departamento de Business Central, y un servidor como Solution Architect o Solution Specialist del área de Power Platform. Pues, si os parece, comenzamos. Le cedo el testigo a mi compañera María y Hola, avanzamos. gracias, Jaume. Buenos días a todos. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy un poco en el webinar es un breve resumen, aunque muchos ya conocéis una o las dos herramientas, porque ya habéis trabajado con ellas en vuestras empresas, pero por ubicar a todo el mundo de lo que estamos hablando, vamos a hacer un pequeñísimo resumen de qué es Business Central y también un poco qué es Power Platform y cómo nos puede ayudar como plataforma de extensión de funcionalidad de Business Central. ¿En qué casos tendría sentido utilizarlos juntos o dónde está el valor de utilizarlos juntos? ¿Qué motivos tenemos? Y ya directamente vamos a ir a lo que es lo gordo, ¿no?, del webinar de hoy, que es ver casos de uso reales, algunos que hemos ejecutado ya en Productware durante este tiempo y con gran éxito, y también pues algunos que son más bien pruebas de concepto, ideas de cosas que podrían ser interesantes en vuestras empresas. Y un poco encarrilar, en el caso de que queramos enfocar alguna de estas extensiones en nuestras empresas, pues por dónde podríamos ayudaros a empezar ese camino, ¿no?, de extensión. Y al final pues veremos las preguntas. Entonces, súper breve resumen, porque estoy segura de que la mayoría estos lo sabéis, pero al final Business Central es el ERP que hay dentro de la familia de Dynamics 365, orientado a pymes, aunque para Microsoft pymes son hasta 500 usuarios, con lo cual ahí encaja un montón de empresas del tejido empresarial español, ¿vale? Y que viene ya con unas funcionalidades incluidas dentro del estándar, que están ubicadas en estas grandes áreas funcionales, ¿no? Pues tenemos gestión financiera, gestión de ventas en cuanto a lo que sería comercial, gestión del servicio al cliente, cadena de suministro, fabricación y ensamblado y gestión de proyectos. Todo está incluido dentro del mismo ERP, que tiene modalidad en SaaS, en cloud, que es en donde estamos trabajando ahora en casi todos los clientes. También tiene una vertiente que se puede instalar en on-premise si hiciera falta, pero que al final tiene para casi todo la misma funcionalidad. Sí que es cierto que a nivel de integración con sistemas externos no es imposible, pero un poquito más complicado. Es más fácil en cloud porque ya estamos donde queremos ir. Y además de lo que viene en el estándar, pues tenemos la posibilidad de extender esa funcionalidad, tanto con aplicaciones que tenemos ya disponibles en AppSource, como con extensiones hechas a medida sobre el ERP, en el caso de que queramos extender dentro de Business Central. Luego también existe la posibilidad de extender fuera, que es lo que vamos a ver hoy, porque ya viene con facilidad de integración de forma nativa con lo que sería todo el sistema de Microsoft. Entonces, Y aquí es donde sí. entra Power Platform. Power Platform como marco de extensión. Dentro de esto, dentro de Power Platform, al final no deja de ser pues una plataforma que está en vuestro mismo tenant. Es algo que no es que sea un sistema que esté al margen de la solución que ya tenéis y los accesos y los permisos que ya tenéis, sino que está dentro de la misma plataforma. Y tenemos diferentes sabores con los que pues, satisfacer diferentes necesidades. ¿Con esto qué quiero decir? Que no necesariamente tenemos que usar todas las tecnologías que tenemos en la plataforma, sino aquellas que se adapten a nuestra necesidad o que nos puedan ayudar a, pues, a extender esa necesidad o a adaptar algún proceso que a lo mejor en Business Central, pues al ser muy específico de nuestro negocio, pues no estuviera contemplado. Con esto, pues tenemos sabores como Power Apps, que son aplicaciones, Power Automate, que son automatizaciones, flujos automatizados de procesos, notificaciones, recordatorios, mover ficheros de un sitio a otro,
robots, tenemos toda la parte de Copilot Studio, como no, en en cualquier webinar, pues la palabra IA va a salir y en este webinar también hablaremos de agentes. Entonces, aquí es donde precisamente Power Platform tiene mucho trabajo hecho porque todos los conectores que a lo largo del tiempo se han añadido a la plataforma, sobre todo por Power Automate, pues conectores con Salesforce, conectores con otros, con SAP, con otros tipos de sistemas que no son a lo mejor del entorno de Microsoft, pues los tenemos ya preestablecidos, estables y funcionales, y eso pues una IA lo puede utilizar. Entonces, no deja de ser un punto importante el hecho de la plataforma, sobre todo ahora con toda la vorágine y toda la oleada de IA que está llegando a aplicaciones, agentes, chatbots. Y bueno, no nos olvidemos, también tenemos Power Pages, que no dejan de ser pues portales conectados con Business Central en este caso, o con otros sistemas en los que podemos servir información, igual que tenemos una Power App para uso interno, pues tenemos una Power Page para un portal para exponer información hacia el exterior, ya sea para clientes, ya sea para proveedores, lo veremos en alguno de los casos, o incluso para empleados también. Aquí, sobre todo, el punto es el licenciamiento, que creo que os suena. Y por último, obviamente, pues toda la parte de Power BI, que esto además detrás no solo es Power BI, sino está también todo lo relativo a Fabric. Entonces, ¿por qué lo utilizamos juntos? Pues principalmente porque está en la misma plataforma. Y aquí sí que queríamos eh, lanzaros algunas preguntas que seguro que más de una pues, os vais a sentir identificados. Pues, ¿hay algún proceso que requiere integrarse entre distintos sistemas que no está dentro de la propia solución de vuestro RP? ¿Hay algún proceso que es demasiado específico y que quizá no tiene mucho sentido o no tiene mucha relación con los procesos estándar que tiene Business Central? Obviamente, pues cualquier empresa lo primero por lo que se va a preocupar es tener un RP, porque el negocio y la legalidad lo pide, pero a veces pues se satisfacen ciertas necesidades dentro del propio RP y se desarrolla dentro del RP, dentro de Business Central en este caso, pero a lo mejor son procesos que no tienen nada que ver. Y ahí es donde, pues probablemente, por un tema de licenciamiento incluso, pues podría ser interesante hacerlo sobre Power Platform, sobre otro sistema que a lo mejor por licenciamiento y por flexibilidad, pues nos da ese punto de maniobra. Una necesidad limitada. Entonces aquí tenemos dentro de Power Platform, es una plataforma low code, no es un desarrollo clásico, por decirlo de alguna manera, sino que tenemos aceleradores, hay funcionalidad preestablecida dentro de la plataforma, que al final eso lo que hace es acelerar el desarrollo, de tal manera que pues, podamos tener una solución intermedia, ¿vale? O tener alguna solución en la que pues, pueda satisfacer una necesidad, mientras estamos, pues, por ejemplo, esperando pues, a una migración de funcionalidad de nuestro RP que tenemos en local a nuestro RP en la nube, por ejemplo. Obviamente, pues movilidad, todo lo que os he dicho de Power Apps, pues esas Power Apps puede ser una tablet, puede ser una aplicación en el móvil o incluso pues que tengamos una necesidad de offline. Y al final también incluso, pues a veces, no sé, en algunos casos, pues la interfaz de Business Central desde un punto de vista administrativo, pues puede ser, pues, es válida y es totalmente funcional, pero para a lo mejor un perfil que está en un almacén o que está desplazado, pues puede tener sentido tener una interfaz que sea más simple o que sea más guiada a un proceso en concreto. Y ahí es donde pues, se puede hacer con la misma funcionalidad que tenemos de Business Central, pero montar una aplicación para que pueda asistir a ese usuario de una manera mucho más gráfica y mucho más sencilla. Y luego, un tema sobre todo de qué nivel, qué necesidad funcional tenemos a nivel de Business Central en este caso. Si es un modelo en el que solo necesitamos consultar ciertos datos, pues a lo mejor se puede hacer pues, un panel en lugar de tener que estar accediendo al sistema o haciendo según qué preguntas. Entonces aquí es donde al final viene Power Platform para ayudar en todos estos puntos. Obviamente, pues procesos manuales, repetitivos. Seguro que tenéis algún Excel que vuela alrededor de Business Central, ya sea para hacer un trabajo previo, hacer una validación previa, un chequeo antes de cargarlo dentro del sistema, porque el retrabajo que puede suponer pues tirar hacia atrás algún tipo de acción que se haga en ese Excel que se podría hacer en el RP, pues nos llevaría más trabajo. Pues aquí es donde podemos tener una aplicación, por ejemplo, de back office que hagamos en Power Apps, que hagamos esa gestión previa antes de que llegue al RP.
Con esto, pues bueno, al final hay ciertas consideraciones que aquí María sin problema, si tienes algún punto. A ver, aquí yo creo que hay una cosa que es importante tener en cuenta a la hora de decidir dónde vamos a extender, porque al final no es que haya una fórmula que le vaya a funcionar a todo el mundo igual, sino que depende un poco en muchos casos de cosas específicas, ¿no? Del escenario y del cliente. Entonces, sí que aquí tenemos como unos puntos que es importante tener en cuenta porque facilitan, ¿no? Que la decisión que hayamos tomado sea más o menos mantenible en el tiempo. Para empezar, hay que tener en cuenta pues, que cada sistema está pensado de una manera. Business Central es un sistema transaccional que está pensado para llevar pues, una gestión y una contabilidad y entonces las cosas que tienen una naturaleza transaccional pues probablemente tiene más sentido desarrollarlo ahí, aunque sea algo completamente nuevo. Pero si yo necesito algo que esté basado en flujos de trabajo, que quiera una interfaz guiada, como estaba comentando Jauma antes, o que requiera una interfaz gráfica diferente, pues va a ser más natural hacerlo fuera de Business Central en lugar de intentar forzar la máquina para que haga algo que no es para lo que está diseñado hacer. Lo mismo a la hora de balancear la carga del sistema. Nos pasaba, históricamente esto ha pasado mucho, que se han intentado centralizar en el ERP un montón de procesos, no necesariamente que tuvieran que ver con todo el resto de cosas que estaban en el ERP, sino simplemente por tenerlo todo junto. Eh, y pensaba en ese momento, se pensaba que era lo mejor. ¿Qué ocurre? Que al final tu RP acaba siendo un monolito gigante saturado que necesita un montón de infra por debajo para que esté funcionando adecuadamente, pues si tengo cosas que se pueden externalizar porque son procesos que no necesariamente deben vivir en el RP, pues puedo balancear a nivel de estrés en el servicio, de estrés en el sistema, también distribuir qué usuarios están trabajando en cada sitio para que la concurrencia sea mejor. Entonces, esa consideración es importante también. Lo que comentaba antes, Jauma, súper interesante en el caso de los conectores, tanto de Power Automate con el tema que tenemos también para construcción de agentes. Si ya existen conectores nativos en Power Platform para integrar con sistemas externos que están desarrollados ya en el mercado, pues poder aprovechar eso en lugar de tener que hacer una integración a medida y con eso reducir tiempos y costes de desarrollo también. ¿Cómo pensar el crear un middleware o una capa de integración única para tener un agregador que nos ayude a que varios sistemas hablen entre sí? Esto nos pasa cada vez en más clientes que necesitan integrarse multisistema, pues porque tienen el sistema de gestión de almacén, porque tienen el MES, porque tienen el e-commerce, porque tienen un montón de cosas que al final es cierto que deben hablar con el ERP en distintos puntos, pero igual la capa de integración no hace falta que esté desarrollada en el ERP, sino que se puede hacer un distribuidor, ¿no? Para gestionar eso y que no estén tan fuertemente acoplados los sistemas y que luego sea más fácil ir modificando algunas partes sin tener que cambiar el todo. El tema de seguridad súper importante también para garantizar que la gente solamente acceda a los procesos que le aplican y que tiene derecho a ejecutar. Y por último también el tema de disminuir la deuda técnica, porque al fin y al cabo Business Central va evolucionando porque Microsoft lo evoluciona. Si estáis en cloud, pues tendréis una versión nueva cada mes, una versión principal con cambios considerables cada 6 meses. Estar en el continuous update es maravilloso, pero si nosotros tenemos muchísimo construido encima, eso quiere decir que todo lo que tenga dependencia con cosas de la base que van cambiando lo vamos a tener que ir adaptando. Entonces es una estrategia inteligente para disminuir la deuda técnica, pues algunas cosas que no necesiten integración fuertemente acoplada, pues llevarlas fuera para que no se vean afectadas por estos cambios del continuous update. Pero como os digo, esto depende mucho de la casuística de cada empresa en particular y es algo que se tiene que considerar cuando se hace el diseño de la arquitectura de la solución que tengáis a vuestra necesidad. ¿Vale? Y entonces, dicho todo esto, pues entramos ya un poquito en lo que serían los casos de uso de Power Platform con Business Central. Hemos planteado un poco casos de uso por área funcional, pero sí que existe una parte que es como muy transversal o general que queríamos ver al principio.
Este webinar lo hacemos de vez en cuando porque la verdad es que van surgiendo muchos casos interesantes y queremos que un poco que los vayáis conociendo porque pensamos que puede dar ideas, pero creo que todavía no habíamos hecho mucho hincapié en el tema de la inteligencia artificial. Los que ya estáis trabajando con Business Central, seguramente habréis escuchado esto ya, pero disponemos de Copilot en Business Central que está incluido en la suscripción desde hace ya un par de versiones. Ay, perdón, me he ido. Y Copilot ya nos está dando una capa dentro de lo que es Business Central para poder utilizar la inteligencia artificial ahí. Ahora veremos un ejemplillo. Pero además del Copilot, que ya tenemos desde hace un par de versiones, se ha introducido los agentes, ¿vale? Un ecosistema de agentes que están construidos sobre Copilot Studio, que es una herramienta que está dentro de Power Platform. Jaume lo acaba de decir hace un momento. Existen una serie de agentes reconstruidos que se van a liberar, ahora están en preview, pero se van a liberar, que es el agente de pedidos de venta y el agente de pagos. Microsoft planifica tener más agentes que están predefinidos en el roadmap. Esto se podrá contratar dependiendo de lo que nos interese. Los agentes sí que no están incluidos en la suscripción, tienen un precio basado en el consumo, ¿vale? Pero además de los agentes predefinidos, podemos tener agentes a medida. Y entonces podríamos tener una extensión sobre Business Central hecha con Copilot Studio para tener mi propio agente. Y estará dentro de la interfaz de Business Central, aunque esté construido con Power Platform, porque al final tenemos una relación ahí súper estrecha. Entonces, como esto es un poquito novedoso, solamente os voy a contar esto muy rápido, que es específico de Business Central, que es lo que Copilot, que está incluido en Business Central, que es lo que puede hacer ya. ¿Vale? Copilot te puede guiar, te puede explicar conceptos, te ayuda a adquirir nuevas habilidades porque está basado en toda la ayuda online que tenemos de la herramienta. Te ayuda a encontrar cosas, puedes buscar registros, puedes buscar páginas, puedes buscar incluso productos en el catálogo haciendo una consulta del lenguaje natural y te sabe encontrar cosas. Te permite hacer trabajos de comparación. Copilot ahora mismo en el estándar se puede usar para conciliar la norma 43 y te ayuda a puntear el extracto bancario con los movimientos de banco que tienes registrados, haciendo un análisis del lenguaje natural de lo que viene en el extracto y lo que está en la descripción de la contabilización. Una cosa súper potente y súper interesante que te ayuda a analizar los datos. Ahora os voy a enseñar un pantallazo para que veáis lo que se puede hacer, porque esto es brutal. Y luego también te puede ayudar con sugerencias. Pues dado un catálogo te puede ayudar a redactar descripciones de productos o dado una imagen del producto te puede ayudar a definir una descripción, te puede ayudar a definir la numeración de serie para los registros cuando hacéis el cambio de año y vais a definir los números de serie nuevos, te puede ayudar a definir líneas para pedidos de venta basado en el email de un cliente, ¿vale? Al final están incluyendo versión a versión cada vez más cosas que están apoyadas en el uso de Copilot y es interesante por más que nada, porque esto lo tenéis incluido los que estéis en SaaS en la suscripción ya y lo podéis estar utilizando desde ya. ¿Vale? Entonces, un ejemplo del análisis. No sé si conocéis las vistas de análisis que hay sobre las listas del sistema, pero tienen su cosilla montarlas porque tienes que aprender a usarlo, ¿no? Para que te crea como tablas pivotantes, parecido a las tablas pivotantes de Excel. Entonces, lo que han incluido en esta última versión es la posibilidad de ayudarte a crear vistas de análisis explicando lo que quieres en lenguaje natural. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo la lista de movimientos de cliente y lo que le he pedido a mi vista de análisis, pinchando en el botoncito de Copilot que tenéis aquí arriba, donde pone movimientos clientes tal y con el Copilot, pues le dices analizar y te sale este cuadrito. Y, por ejemplo, le he dicho, vale, quiero que me agrupes los movimientos por cliente y por tipo y que me sumes el total y le das a generar, ¿vale? El resultado de esto es esta vista de análisis que me ha creado en la misma ventana. ¿Veis? Entonces ha hecho literalmente lo que yo le he dicho sin tener que hacer nada más. Me ha creado como una especie de tabla pivotante en mi vista de análisis en la que me está agrupando por nombre de cliente. ¿Veis? Que RL Cloud sería mi nombre de cliente. Y luego dentro me ha hecho una subagrupación por tipo de documento y me ha sumado el total por tipo de documento y el total por cliente. Estas cosas que hasta ahora pues a lo mejor requerían que tuvierais un informe a medida hecho y requerían desarrollo, pues se puede empezar a hacer ahí.
Sobre esto puedes decidir conservar tu vista de análisis y luego la trabajas tú a mano, le puedes meter más filtros y tal ahí a la derecha, o si no es lo que tú quieres, pues le puedes dar a descartar o puedes darle al botoncito del lápiz y refinar un poquito más el prompt que le habéis pasado a Copilot. ¿Vale? Esto es lo que ya se puede hacer hoy en día. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo crecemos? Como comentaba antes, un pasito más allá del Copilot, que son como acciones concretas que tengo dentro de la interfaz dependiendo de la ventana en la que esté, son los agentes. ¿Qué es un agente? Pues al final un agente se basa en Copilot y lo que hace es ayudar, por eso es un agente, porque es como si fuera mi ayudante, ayudar a los humanos a hacer tareas repetitivas o tareas concretas. Por ejemplo, ahora tenemos 2 agentes que están en preview. En español el agente de pagos todavía no está, pero va a salir ahora en la versión de octubre, pero sí, la que sí que podéis probar en preview es el agente de pedidos de venta en español, ¿vale? El agente de pedidos de venta lo que hace es que supervisa el buzón del Outlook que tú le digas, un buzón de Office 365, por ejemplo, al que estén llegando todos los correos del departamento de ventas y analiza todo lo que va entrando y te va sacando en un panel que tú tienes al lado sugerencias. Y te dice, el cliente no sé quién te está pidiendo 200 cajas de lo que sea que tú vendas. ¿Quieres crear una oferta? Y te ayuda a buscar la tarifa. ¿Quieres crear las tarifas? Entonces tú puedes ir hablando con el agente en el chat de Copilot y hay determinadas acciones que él te va a hacer una propuesta que tú puedes ajustar a mano y luego realmente él continúa con la gestión. Por ejemplo, te puede interpretar el correo del cliente, crear la oferta, enviar la oferta al cliente y luego estar haciendo el seguimiento de lo que te están contestando. Si te dan el OK, pues convertir la oferta en pedido. Todo eso se puede hacer con el agente, en lugar de que tenga que haber una persona que sea la que esté supervisando el buzón. El de pagos es muy parecido, pero para facturas entrantes. ¿Vale? Y te hace una propuesta de contabilización dependiendo de una serie de políticas que se hayan establecido, incluso basándose en el histórico de facturas que ya estén registradas en el sistema. Pues estos agentes están construidos sobre Copilot Studio. Y esto es una muestra de lo que se puede hacer. Pero si vosotros tenéis un caso de negocio específico vuestro que se pudiera apoyar en un agente, pues se podría construir un agente a medida. El desarrollo estaría hecho en Power Platform, pero el uso sería desde dentro de la interfaz de Business Central. ¿Vale? Entonces, un poco para que veamos que disponemos de esta herramienta en los 2 entornos, pues el chat de Copilot de Business Central es esto que veis ahí a la derecha del pantallazo, que lo que comentaba antes, podemos pedir documentación, hacer preguntas sobre los datos. Yo en particular le he preguntado, como veis ahí, que me muestre qué facturas de compra tengo ya vencidas y todavía no están pagadas. Y entonces me ha sacado un resumen por proveedor, bueno, por factura en realidad, porque First App Consultants es el mismo proveedor y tiene 2 facturas pendientes. Me saca como las más importantes por fecha de vencimiento y por importe, pero también me muestra ahí que puedo revisar toda la lista completa en esa página y directamente si yo pinchara me llevaría ahí. Entonces puedes estar todo el rato trabajando sobre tus datos. Y esta misma visión que tienes de tus datos, aquí Jauma, También la puedes tener desde esto es una Power App en concreto, en la que yo tengo pues, el mismo Copilot que vemos en Business Central, pues desde una Power App, pues también podría acceder a datos, ya sea de Business Central como de otro sistema tercero con el que tuviéramos que hacer algún tipo de consulta o incluso creación de datos. Hay un concepto que es el MCP, que esto para otro webinar, pero desde aquí podríamos pues, consultar datos de Business Central o de otros sistemas y que pudiera pues, hacer algún tipo de análisis con respecto a esa información con la que estamos trabajando o directamente incluso generar algún tipo de registro. Entiendo que hay una pregunta que me haréis y la seguridad de esto, pues aquí en el momento en que quieres consultar datos de Business Central, pues me preguntará con mi usuario con el que tengo un modelo de permisos y una serie de funcionalidades que tengo disponibles gestionadas dentro de Business Central, pues ahí digamos que lo hará en mi contexto de mi usuario. La idea es un poco hacer este asistente que esté disponible en varios sitios, de tal manera que en función de dónde sea mi día a día habitual,
pues a lo mejor si mi día a día es trabajar con esta Power App, pues que tenga esa opción de poder consultar datos o hacer acciones en otro sistema de manera unificada, sin tener que estar entrando entre un sistema y otro. Y esto sí que es el potencial de lo que os digo, la parte de tanto de consulta y de trabajo, como que por debajo, ya no desde un punto de vista tanto de un chatbot, ¿no?, que tengamos dentro de la solución, sino desde un punto de vista de agentes que hagan trabajo. Y de hecho, esta captura es de nuestro webinar anterior, que si os interesa también podemos enviaros el acceso, que justo hablamos de esta parte de agentes y de cuál es el futuro que hay. Desde ahí pues podemos hacer otro tipo de opciones que al final nos habilitan pues automatizar procesos con IA. Entonces, si os parece, vamos a los casos de uso que tenemos tiempo limitado, ¿vale? Hemos intentado hacer unos casos de uso separados por cada uno de los módulos funcionales que María muy bien ha explicado al principio. Y comenzamos con la parte de cadena de suministro. Aquí sí que hay dos casos tipo que son muy habituales. Uno de ellos es un portal de compras, un portal de proveedores. Aquí el objetivo sobre todo es gestionar toda la entrada de documentación a nivel de, bueno, gestionar el ciclo de vida de un proceso de compras desde una solicitud interna a nivel de un departamento, con sus procesos de validación, sus procesos de aprobación, luego todo el ciclo de generar un contrato, un pedido de compra, más toda la información asociada a ese proveedor que entra a través de un portal, añade información, datos y documentos asociados a ese proceso de compra y debajo de ese proceso hay un proceso de aprobación, ¿no?, de esas facturas que se están dando de alta desde ese portal para que al final pues, se lleven a Business Central o no, o tengan un proceso de gestionar pues que los datos son incorrectos, etcétera, ¿vale? Entonces aquí esto una solución que tiene diferentes partes de Power Platform. Por un lado, Power Pages como un portal en el que yo expongo información que tengo de Business Central externamente para que los proveedores pues tengan disponible pues qué tienen pendiente o qué pueden dar de alta o qué datos pueden modificar para gestionar precisamente el proceso de compras. Y luego por debajo también hay una Power App de gestión en la que hay pues un poquito más de configuración, procesos de aprobación que se lanzan con Power Automate para que al final esos datos acaben en Business Central. Entonces, esto es un caso bastante habitual con una dimensión de proveedor y luego tenemos la otra vertiente, que es el siguiente, que es un portal de clientes. Al final, en este caso, es un portal B2B en el que pues, los diferentes clientes tienen su funcionalidad de carrito de la compra al uso, en el que pueden pues, seleccionar diferentes productos y que luego esa información pues, navegue hacia el ERP. En este caso, hay diferentes, lo digo por la dimensión de lo que es, de hecho, este proyecto también empezó como una implantación en local, ¿de acuerdo? Luego se hizo y el anterior también, de hecho, se hizo una migración a la nube y el portal fue el mismo. Lo único que se tuvo que cambiar es la manera en la que, pues en lugar de trabajar en una arquitectura en local, con el ERP local, se tuvo que conectar con el ERP en la nube. De tal manera que el mismo portal continuó funcionando, solo se hizo ese cambio un poco de la mano de pues, un proyecto de migración del ERP. Con esto, pues al final en esta parte portal de clientes no solo es el carrito de la compra al uso, sino el hecho de que pues, se puede exponer información a nivel de cliente, que tenga la posibilidad de solicitar cambios sobre esa información para que luego quede actualizada, información relativa, en este caso, a stocks, catálogos, lo relativo también pues, a direcciones, toda la gestión de las direcciones del cliente y al final incluso pues un pasito más en este caso a nivel de pues en el caso de que no hubiera un producto pues poder ofrecer pues un producto que fuera similar en calidad, en medidas para poder satisfacer pues ese pedido que a lo mejor pues no tenía stock y con eso pues intentamos pues maximizar el pedido que acabe llegando. A nivel de integración, pues hay muchos sabores. Puede ser tanto algo que llegue a un back office para que lo gestione, lo digo por la dimensión y la dificultad, como puede ser una integración al uso. Pero aquí, pues dependiendo del momentum, de la necesidad, del budget, tenemos diferentes maneras. Recordad que esto no deja de ser una solución
a medida sobre plataforma, es decir, hay mucha funcionalidad que ya está preconstruida, pero sí que el mensaje en este caso es que nos adaptamos a la realidad y al momentum de cada empresa para poder, como mínimo, pues eso, satisfacer la necesidad de poder exponer externamente algo que históricamente está en un sistema local que no tiene esas facilidades, poder exponerlo externamente y habilitar pues, más canales de comunicación que estén normalizados y que sea algo mucho más automático. Si pasamos al siguiente, también es interesante, cómo no, siempre pues, aparece la IA en los procesos. En este caso, utilizamos una solución, además de todo el ecosistema de Power Platform, utilizamos una solución propia, aunque es sobre ecosistema Microsoft, pero una solución propia que es Context Hub, para precisamente automatizar la lectura de consumos e importes de facturas de suministros. En este caso es para una empresa que tiene un ámbito pues, de la península ibérica y tiene diferentes tipos de documentos que son muy diversos y que no es un documento que siempre es el mismo. Entonces aquí lo que se hace al final es ofrecer un proceso automatizado en el que se extrae toda esa información de esos diferentes documentos que llegan pues, a buzones o llegan a ubicaciones documentales en SharePoint y los extraemos esa información, la gestionamos, hay un back office en el que se gestiona esa información en caso de que haya algún dato que no sea incorrecto, que se tenga que revisar y luego al final eso acaba en un Excel que se carga dentro de Business Central. Pero sí que tenemos todo ese trabajo que comentábamos antes, de un trabajo manual, lo llevamos hacia un trabajo automatizado o semiautomatizado en función de cada caso, con el que además pues, la IA en este caso nos ayuda a que sea más un trabajo de validación o que siga directamente más que un trabajo mecánico con error humano y que no está disponible 24/7 como puede ser una automatización y una IA que nos ayuda a hacer ese trabajo. Con esto pasamos al siguiente punto, que es la parte de logística, almacén y fabricación. María, por favor. Sí, exacto. Gracias, Jauma. Perdón que llevo ahí un follón con las slides. Entonces, en el ámbito de la logística, almacén y fabricación, nos encontramos con un problema bastante recurrente, que es el tema de necesitar hacer una recogida de datos con una interfaz simplificada, incluso con algunos componentes de interfaz de los que no disponemos en el diseño gráfico, digamos, de lo que sería Business Central. Ejemplo típico es pues, la recogida de firmas de documentos, una firma de un albarán, una firma de entrega de material, ese tipo de cosas en la que necesitamos, pues normalmente es más práctico llevar una tablet o un dispositivo de ese estilo, un móvil, una tablet, para no tener que llevar todo el uso del papel, pero queremos en ese momento hacer la digitalización de la firma que recojamos pues, en la tablet. Y no tener que estar escaneando documentación después cuando estamos volviendo a la oficina o teniendo que hacer una gestión de un OCR, etcétera, sino que directamente en tiempo real eso se puede almacenar. Pues este, por ejemplo, es el caso que tenemos ahora en pantalla, que al final es una app muy pequeñita, pero que nos resuelve este problema, ¿no? De la recogida de firma que no tenemos en la interfaz de Business Central, que está hecha con Power Apps y que nos permite directamente pues, recoger ese proceso de firma de distintos tipos de documentos y entonces luego que esa documentación firmada viaje al gestor documental, que en este caso es SharePoint, y se incluya el vínculo a la documentación en los registros que corresponda desde dentro de Business Central para que luego desde el RP yo pueda navegar para ver efectivamente lo que hay. Y luego pues también existe un sistema de envío del albarán firmado en PDF por correo electrónico a partir de aquí. Otro ejemplo que también tiene que ver con interfaz, pues sería todo el tema de trabajo en planta. Puede ser fabricación. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos sería un tema de inspecciones de calidad, que es algo que se tiene que hacer en planta también, vinculado al proceso productivo, aunque no necesariamente a lo mejor recogido en lo que sería la cadena de producción, pero sí que puede ser que tengamos puntos determinados en nuestro proceso productivo en el que tengamos determinado que tenemos que hacer medidas de calidad y hacer una gestión de no conformidades, hacer una gestión de validación de lotes y ese tipo de cosas. ¿Qué suele pasar? Pues no existe módulo de calidad en Business Central. Si tenemos un acelerador
en Prodware, por ejemplo, existen también otros productos en el mercado para dotar de, digamos, esa gestión de calidad vinculada con el ERP, hace falta que esté ahí, pero lo que sería la gestión de las métricas en planta es mucho más práctico hacerlo con una app que yo pueda llevar en un dispositivo tipo tablet. Y más que nada porque, y eso nos pasará también luego cuando veamos el mes, lo que pasa muchas veces en planta es que yo necesito manipular la interfaz con los guantes puestos, con todas las medidas de seguridad que yo disponga, y la interfaz de Business Central está pensada para trabajar con teclado y ratón o en la tablet con el dedito, pero no con unos guantes puestos que hace que tenga el dedo mucho más grande. Entonces necesitamos pues que la información se vea bien, que los botones sean grandes, que no me equivoque intentando darle un botón, le dé al de al lado. Entonces, para ese tipo de escenarios viene muy bien el poder generar una app como la que estamos viendo, que está desarrollada en Power Apps. Si además sucede que puede ser que en la planta no vaya la wifi también como me gustaría y es posible que haya alguna parte en la que no tenga cobertura, el hecho de tener una app que pueda trabajar en offline y luego lo que se ha ido registrando se sincronice con Business Central cuando ya vuelva a estar online, pues mejor. Se une además también el hecho de poder hacer fotos, que eso sí que se puede hacer con la interfaz de Business Central, pero también se puede hacer súper bien con los componentes que tenemos de Power Apps, de forma que con la misma tablet en la que yo estoy haciendo las inspecciones, puedo enfocar con la cámara y en ese momento captar las imágenes de las no conformidades o de lo que corresponda. ¿Vale? Pues este tipo de escenarios los estamos viendo en un montón de clientes. Otro escenario que también tiene que ver un poco con integración de cosas en planta, pues sería todo el tema de la integración de periféricos, impresoras de etiquetas, lectura de básculas y en general lectura, creo yo, de cualquier métrica, de cualquier dispositivo que yo tenga en la línea o en el almacén que me permita comunicar vía web service o puerto serie y que necesite hacer lecturas en un momento determinado. Esto aplicaría también a lo que veíamos antes de calidad, porque algunas métricas de calidad nos las dan directamente los periféricos y no es que tenga que hacer una foto, pues por ejemplo temperaturas, ese tipo de cosas. Pero un caso súper típico que tenemos también es el tema de pesadas, porque tenemos una báscula y yo necesito hacer un pesaje, por ejemplo, a la entrada y a la salida de almacén, porque tengo un tema de logística y almacenamiento y estoy permitiendo o dando un servicio a clientes de que estoy almacenando su mercancía y necesito facturarle según el peso o la cantidad que tengo almacenada, además de por los movimientos de entrada y salida de almacén, por ejemplo, pues entonces es mucho más práctico que al operario que está en la báscula le podamos dar una app pequeñita en la que yo estoy haciendo los pesajes, imprimir la etiqueta o imprimir el albarán del pesaje para darle al cliente y que luego eso se vaya sincronizando con Business Central para enviar la información de los pesajes, en lugar de necesitar que Business Central esté haciendo la lectura de la báscula, que no está en cloud, claro, la báscula está en local, tenemos que conseguir que se vea desde fuera, entonces es más fácil extraer esa pequeña dificultad técnica de integración con el periférico a la app específica, en este caso una Power App, y luego directamente que ya podamos vincular todos esos registros que hemos leído vía Web Service contra Business Central. ¿Vale? Ejemplos como estos, pues tenemos un montón. En webinars de otros años ya hemos ido viéndonos, no me quiero repetir porque vamos justos de tiempo, pero casuísticas típicas, pues una app para gestionar el stock inventario, pues para hacer reclasificaciones rápidas de inventario dentro del almacén con una interfaz simplificada para el operario. Una app para hacer una gestión de partes de instalación y mantenimiento, bien interno, tipo Gmao, para hacer lo que sería el mantenimiento de planta, bien porque damos un servicio técnico al cliente. Podríamos trabajar con Field Service también, integrar Field Service con Business Central si necesitamos una gestión del servicio a lo mejor más potente o global, pero si hacemos una pequeña gestión del servicio, pues podríamos tener el módulo de servicios de Business Central configurado y tener una app para los técnicos para que puedan imputar
tiempos y repuestos consumidos cuando están físicamente en cliente y hacer la recogida de la firma, del OK y del parte, para luego la facturación. Y tenemos también varios casos de apps para hacer mes a medida. Cuando digo mes me refiero a dar una pequeña funcionalidad de mes. Ya sabéis, los que lo tenéis implantado, que depende de cómo esté montada nuestra fabricación y nuestra planta, un sistema mes puede llegar a ser muy complejo y necesitar muchas cosas. Pero en algunos casos en los que tenemos una producción sencilla y lo que sí que queremos es dar, como comentaba antes, una interfaz simplificada al operario, unos botones más grandes, una facilidad de uso para tener unos dispositivos en planta, pues entonces ahí podemos hacer una interfaz gráfica en Power Platform para hacer la gestión que luego se recogerá en Business Central para el registro de los estados y de las órdenes de fabricación. Tenemos también casos de uso para proyectos, Jauma. Sí. De hecho, en este caso, los tres casos de usos son los tres siguientes son de un mismo caso, de un mismo cliente, principalmente porque es que al final no deja de ser algo que va alrededor de lo mismo. Por un lado, aquí esto es una app, pero también tenemos casos de uso en el que se plantea un portal, por ejemplo, con Power Pages, en el que sí que pues, está la información de proyectos sincronizada, toda la relativa a los recursos y a los diferentes empleados que participan. Y lo que hacemos es pues, servir una interfaz mucho más amigable, con un enfoque de movilidad, para poder pues, rellenar esa información. En el otro punto que comentaba justo María, a nivel de periféricos, pues igual que está ese punto de conectarnos con una báscula o con un lector de código de barras o una impresora, pues aquí también, por ejemplo, escenarios en los que pues tenemos un lector NFC y hacemos un fichaje de entrada o de salida y toda esa información que se va recabando. Pues en este caso también es algo que tenemos, no está dentro de esta presentación, de este webinar, pero sí que también es otro caso que incluso como parte de entrada de esta parte de imputación también se podría gestionar para que por debajo pues generara las horas y los tiempos asociados si es que hay un trabajador que está siempre pues, en el mismo trabajo. En este caso, pues es una aplicación en la que tiene las dos vertientes desde un punto de vista más de manager y de trabajador, en el que se informan una serie de tiempos que luego se acaban enviando. También tiene un sabor, en este caso, justo concreto, de control de stock y de productos a nivel de un parte de trabajo, pero sí que la idea no deja de ser esta, el hecho de poder habilitar una solución con movilidad o que tenga pues un poquito más de una interfaz gráfica mucho más amigable y orientada al proceso para que el usuario pues lo pueda hacer de manera mucho más ágil. Si nos vamos al siguiente, es un poco el trabajo previo a lo que estábamos viendo en el anterior, pues aquí desde un punto de vista de manager, pues un planificador de turnos en el que de manera gráfica pues seleccionamos pues los turnos y los días en los que se trabaja de cada trabajador para poder pues, gestionar un poco esas reservas de esos tiempos para que luego pues, se pueda pues, ver dentro de la aplicación que hemos visto anteriormente y pueda pues, imputar esos tiempos y trabajos. Y aquí, pues por debajo, pues automatizaciones que de lo que en una interfaz gráfica, ¿no? Y mucho más amigable, pues por debajo puede haber un proceso, en este caso con Power Automate, que genera toda esa información de tiempos y de trabajo pendiente de cara al usuario que luego va a imputar. Y es una manera pues, de gestionar eso, como también incluso pequeños cambios que se tuvieran que hacer fruto de una planificación dada, que se tuvieran que hacer unos cambios de cara a, pues, a un manager que tenga que reaccionar en base a pues, cambios por una pues que un empleado no está disponible o porque ha habido algún tipo de cambio a nivel de planificación por el motivo que sea. ¿Vale? Y con esto, pues al final no deja de ser pues, una interfaz mucho más directa, ¿no? al uso y el caso de uso y una visualización gráfica, pues en el caso de lo que vemos abajo, no solo lo de arriba de planificación del turno al uso, sino de ver pues, gráficamente pues, cada empleado, la planificación que tiene, la entrada y salida, las horas y un poco totalizado el tiempo para poder verlo en conjunto. Por debajo de esto, pues obviamente, en este caso no estaba, no se ha hecho, pero seguramente una fase posterior pues se le añadiría para pues, optimizar, para proponer, para hacer
otro tipo de acciones, ¿no? que todavía pues, nos ayuden a hacerlo más rápido y mejor. El siguiente, pues un poco también un poco en la línea de lo que estamos viendo, pues esas capacidades disponibles de los empleados, pues en base a qué, pues a solicitudes que se pudieran hacer. Aquí ahí el enfoque de verlo desde un punto de vista puramente de la capacidad disponible de los recursos, pero también con integración con otros sistemas. Al final, un sistema ERP hay de recursos humanos al uso, que pudiéramos conectarnos para preguntar pues el saldo que tiene por el periodo, etcétera, pues también es algo que sin ningún tipo de problema se podría gestionar por esa dimensión de lo que comentábamos al principio, de que hubiera pues una integración mucho más sofisticada, no solo con Business Central, sino Business Central más otros sistemas que pudieran participar de este caso de uso en concreto. Y en este caso, pues no deja de ser precisamente pues solicitudes de ausencias, de permisos, de bajas, para que luego, pues en lo que veíamos antes a nivel de planificación, pues haya más o menos disponibilidad dentro de esa planificación, ¿no? Entonces, pues no deja de ser pues otro caso de uso que yo creo que es interesante de cara a gestionar toda esta parte de proyectos, que bueno, que en el caso hablamos de proyectos, pero dentro de un modelo más de partes de trabajo, de mes, ahí dependiendo del caso, pues puede ser la misma aplicación con una sección diferente, no tiene por qué ser 80 aplicaciones diferentes. Con esto, si vamos al siguiente, ya para acabar este bloque de proyectos, pues lo que comentábamos antes, pero con una dimensión más de proyecto, pues el hecho de que si estamos trabajando en algún punto, pues tener esa dimensión de poder exponer más o menos información de cara al exterior de nuestros stakeholders, de nuestros interlocutores desde un punto de vista de cliente o de un tercero que colabore o de un freelance o de alguien que esté ayudándonos para gestionar pues esos trabajos o a realizar esos trabajos. Y al final no deja de ser pues lo que comentábamos antes de portal de cliente, pero con un enfoque puro más de un proceso que se tiene que gestionar, que necesita pues una documentación, tanto a nivel de ese proceso como de documentación pues legal que se tiene que aportar o auditorías que se tienen que realizar y que se tiene que acceder como parte de ese procedimiento pues a una serie de información, pues en lugar de abrir acceso a nuestra casa a un tercero que venga a lo mejor a auditarnos, pues se puede ofrecer un portal para que pueda acceder a la que nosotros consideremos y a la información que consideremos de una manera más gráfica que a lo mejor pues abriendo un acceso a SharePoint, por ejemplo, ¿vale? Sino tener un portal en el que se pueda acceder a esa información o incluso, lo he hablado desde un punto de vista de consulta, habilitar entrada de información o de aprobaciones o de validaciones que se tuvieran que hacer como parte de pues, un proceso en concreto. Con esto pasamos ya al módulo financiero. Le cedo el testigo a María. Gracias, Jaume. Vale, vamos fatal de tiempo. Voy a hacer esto a la Sí. velocidad del rayo. Entonces, varios casos tenemos aquí preparados para financiero. Este, por ejemplo, que estamos viendo aquí, al final es una especie de agregador de procesos de firma y aprobación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues existen un módulo de aprobaciones, como igual sabéis, en Business Central, pero para eso necesito tener licencia de Business Central para entrar completa y luego sí que es cierto que igual es un poco verboso, ¿no? A la hora de hacer un seguimiento de qué aprobaciones tengo pendientes, cuáles no, en qué estado están y a veces extender ahí es un poco complicado. En empresas en las que el flujo de aprobación es complejo, tiene muchos niveles o tiene muchos tipos de documentos que se necesitan aprobar, una solución como esta es muy interesante porque permite dar una interfaz a los aprobadores para poder ver todo lo que tienen pendiente y todo lo que han aprobado y la documentación vinculada con eso y decidir si hacen o no la aprobación, porque sucede además muchas veces que el aprobador a lo mejor no necesita acceder a toda la información que hay dentro de Business Central, solamente a la que le interesa para poder decir si algo es ok o no. ¿De acuerdo? Entonces esto nos permite ajustar un poco el licenciamiento y también el tener una interfaz más amigable para que no se pierda a la gente en la maraña, ¿no? De todas las cosas que tienen pendientes, delegación en momentos de vacaciones y todo ese tipo de necesidades. Esto está basado en Power Apps, tiene SharePoint también por detrás para la gestión documental y existe la posibilidad también de hacer notificaciones, por ejemplo, de aprobación push al móvil, que podemos hacer con Power Automate. Hay una serie
de cosas que se pueden hacer para que el proceso sea lo más ágil posible y lo más seguro posible también desde el punto de vista de acceso a la información. Otro escenario que me parece que es muy interesante son robots para descargar movimientos bancarios. He comentado antes que Copilot nos ayuda a hacer la conciliación de la norma 43 y eso es verdad y es estándar, pero para eso necesita que el extracto bancario alguien lo haya importado en el sistema. Cuando tenemos muchas cuentas en muchos bancos, el proceso de descarga de la norma 43 para luego trabajarlo, pues puede ser algo que a una persona le lleve mucho tiempo al día para puntear. Una de las posibilidades que tenemos para poder automatizar esto es hacer un robot que nos haga esa descarga de los movimientos bancarios. Al final ese robot, ese RPA, lo que hace es simular lo que yo haría a mano en la página web del banco, todos los pasos que voy a seguir y todos los clics que voy a dar con una serie de variables para permitir descargar el fichero que normalmente suele ser un fichero Excel, pero también puede ser un fichero de extensión norma 43 y esos ficheros se pueden almacenar en un sitio para que luego Business Central los lea o se pueden inyectar dentro de la tabla de extractos de Business Central, pues a lo mejor con Power Automate usando la API de Business Central, de forma que cuando el usuario tenga que empezar a trabajar con la conciliación bancaria cuando llega a primera hora por la mañana, ya tiene descargado todo lo de ayer y ya puede empezar a trabajar y ahí sí usa su Copilot para que le ayude a hacer la conciliación bancaria, pero le ahorra todo el trabajo administrativo de descargar esto a mano y además se asegura de que todos los extractos están guardados de forma ordenada en el gestor documental donde corresponda si necesita ir a buscarlo para lo que sea. Otras cosas que podríamos hacer en general dentro de Business Central, pues apps para gestionar tickets de TPV, tickets de entrega de pesajes, tickets de lo que necesitemos, tickets de gasto para hacer notas de gasto de los empleados. Un robot como el que comentaba de norma 43, pero para actualizar precios de productos. Tenemos a muchos clientes que trabajan con centrales de compra que mandan precios y tarifas actualizados en ficheros que tienen que importar en el sistema para poder tener las tarifas bien, sobre todo en gente que trabaja con catálogos de productos muy grandes, pues igual que descargamos la norma 43, podríamos descargar los ficheros de las tarifas e inyectarlos en el sistema sin que lo tenga que hacer alguien a mano. Lo mismo para subir ficheros para portales de la administración pública, portales de terceros, documentación que tengo que presentar. Un agente como el que he comentado antes de pedidos de venta, pero que nos ayude a la creación de artículos. Por ejemplo, a partir de ficheros que saquemos de las herramientas de oficina técnica, ¿no? En empresas de ingeniería, pues a partir de el despiece del plano del AutoCAD, a partir de ese tipo de cosas. Una app para hacer la recogida de entregas y, o sea, de la firma de entregas y devoluciones del almacén para gestionar los activos de la empresa, tema de procesos de firma digital, integración con DocuSign, además de la recogida que hemos visto antes de firma en tablet. Apps para ayudar a la realización de pickings en el almacén, gestión del SGA, fichajes, procesos para ayudar a ordenar las cosas en la gestión documental, lo que comentábamos antes de la imputación de notas de gastos. O sea, existen un montón de casuísticas que están alrededor del RP, pero que no necesariamente tenemos que construir dentro, sino que podemos dar una interfaz que sea guiada y que ayude al usuario a hacerlo mejor. Y seguro que ideas que tenéis vosotros, que estaría genial que nos escribierais en el chat para contemplarlo para futuras ocasiones. Y al final no deja de ser cuestión de aplicar sentido común y analizar cada caso, principalmente para no, primero, no inventar la rueda, ver el nivel de complejidad que tiene, ver si hay una solución en el mercado que ya está satisfaciendo esa necesidad y con todo eso revisado, pues ver cuál es la mejor opción. También había, por ejemplo, otros casos como gestión de incidencias que pudieran hacer. De hecho, todos los portales que hemos visto tienen su pata de pues, canalización de pues, incidencias, solicitudes, entradas de información por parte de clientes, proveedores o terceros de cara a agilizar. Pero sobre todo lo importante es eso, que todo esto salga de un acompañamiento, de entender
la necesidad, el caso de uso en concreto y sobre eso pues aportar la mejor solución. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos diferentes maneras. Si puedes pasar, exacto. Sí, de hecho, si me quitas todas las animaciones, que nunca me acuerdo de quitarlas, tenemos diferentes maneras de hacer esto, ¿de acuerdo? Por un lado, tenemos parte de formación, ¿vale? En el que primero conozcáis qué se puede hacer, qué posibilidades hay, incluso hacer algún tipo de aplicación, porque no necesariamente tienen que ser aplicaciones súper sofisticadas, sino que se puede hacer alguna pequeña aplicación que ya esté ayudando desde buenas a primeras y de manera rápida. A nivel de formaros a vosotros, incluso si desde vuestro departamento de IT tenéis equipo, personas y tiempo para poder gestionarlo, también nos formamos para poder desarrollar aplicaciones dentro de Power Platform. No he hecho mucho énfasis, pero es una plataforma low code en la que no es un desarrollo clásico, sino que es configuración, parametrización, aunque podemos desarrollar de forma clásica y extender y llevar Azure para tener todo el potencial que necesitemos, pero sí que hay ese componente de autoservicio, de que vosotros podáis, con nuestro acompañamiento y nuestra experiencia al final de todos estos años en Power Platform, para poder pues, hacer este tipo de aplicaciones y desarrollar. Y luego, obviamente, pues desde nuestro lado, pues tender la mano desde un punto de vista de hacer un proyecto clásico al uso o tener algún modelo de trabajo más ágil en el que desarrollemos aplicaciones de manera conjunta y hagamos este acompañamiento que comentaba de cara a satisfacer las diferentes necesidades que pudieran surgir. Entonces, sin más, vamos a la parte de preguntas. A ver, voy a revisar el chatbot. Veo que hay bastantes. Si no nos diera tiempo, que vamos bastante comidos de tiempo, no os preocupéis porque os contactaremos a todos y cada uno para tener esa conversación con vosotros para responder la pregunta que no se haya quedado respondida, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. Julio comenta, quiero migrar de NAF a Business Central, pero no va a ser a corto plazo. ¿Puedo extender con Power Platform antes? ¿Me espero a migrar? Pues esto es una buena pregunta. De hecho, en los casos que comentaba anteriormente, justo hicimos el portal de compras o el portal de clientes cuando todavía la solución estaba en local. De hecho, es buena idea el hecho de hacer el ejercicio de ver qué funcionalidad dentro de vuestro RP tiene potencial de extensión en Power Platform de cara a adelgazar y agilizar y que sea más directa la migración hacia la nube, ¿vale? Dependiendo del enfoque que sea. Pero sí que yo entiendo que es lo que comentábamos antes. A nivel de solución, pues pueden haber habido necesidades que se han gestionado dentro del RP que a lo mejor no tienen ahora todo el sentido del mundo por un tema de compatibilidad, por lo que comentaba María al principio, sino que sería algo que se podría pues, extender con Power Platform. Pues es algo que vale la pena verlo. De hecho, lo que comentaba, el portal lo pusimos en producción estando conectados contra NAF y luego, en el momento en que se hizo la migración, pues se hizo la gestión de reconectar, por decirlo de alguna manera, con Business Central. O en otros casos, que no están por aquí, funcionalidad que a lo mejor pues estaba ahí, no era necesario que estuviera ahí, por decirlo de alguna manera, y se desarrolló en Power Platform y es algo que ya no tenemos que migrar, sino que se está trabajando y se está trabajando funcionalmente. Ahí depende, en función de la complejidad, pues se evalúa cada caso y vemos a nivel de integración que hacemos, pero sí que es algo que se puede hacer. Sí, de hecho, Jaume, tenemos otra pregunta muy relacionada con esto que acabas de decir, que es, tengo procesos que no tienen que ver con Business Central en mi ERP. ¿Podría sacarlos a Power Platform? Pues, a ver, como comentábamos antes, depende mucho de la casuística, porque si no tienen nada absolutamente que ver ni necesitan compartir información con Business Central, pues probablemente seguro. Si necesitan integración, pues igual hay que analizar, porque dependiendo del tipo de proceso puede requerir un tipo de licenciamiento u otro y eso hay que tenerlo en cuenta también cuando estamos haciendo la propuesta. Pero sí se nos está dando en muchos proyectos de migración de versiones antiguas de NAV a cloud y similares,
que esto que comentaba antes de la tendencia, ¿no?, a tener un RP monolito que incluya un montón de cosas, lo que tiene que estar, porque tiene que estar y lo que no, pues cuando tenemos que replantear un proyecto de migración igual tiene sentido decomisar esos desarrollos que teníamos en el RP y sacarlos a otro sitio donde puedan quedarse ahí estables y no sufrir por el tema de las actualizaciones, incluso a lo mejor hacerlo antes de abordar la migración completa, para que luego no tengamos que hacer un super cambio radical a la vez de todo el sistema informático. Depende un poco de las necesidades de integración de documentación, pero en general, sí, si tenemos procesos que no tienen que ver con operaciones y financiero y requieren de información bidireccional muy acoplada, los podemos extraer a Power Platform o a un desarrollo a medida, pero bueno, nosotros proponemos esto por plazos y costes. Mira, tenemos una pregunta eh, de Isabel a nivel de, ¿con ese sistema podríamos automatizar descargas de estados bancarios, confección de un Excel, carga en MVC para efectuar la conciliación bancaria? ¿Esto es posible con Power Automate? Y también cómo superas los procesos de login en caso de segunda autenticación. Vale, aquí hay diferentes maneras. Sí que justo es el caso que comentábamos de uso. Pues dependiendo del sistema, pues nos ponen más frenos o menos, ¿vale? Sí que depende de escenarios de multifactor, de- de segunda autenticación, pues sí que hay que hacer esa gestión y renovarla de manera periódica para que el proceso funcionara. Los robots no los veáis como un proceso automático que me olvido, sino un proceso que me está ayudando a hacer ese trabajo, de tal manera que sí que tiene cierta gestión y al final también dependemos un poco del tercero al que nos conectamos. Pero sí, Isabel, se podría gestionar y de hecho es algo que estamos haciendo en varios clientes. Y con esto creo que me quedan 5 preguntas más. Me comprometo a que os contestamos a cada uno de vosotros. No nos queda más tiempo y nos pasamos bastante del tiempo del webinar. Nada, con esto sí que dejaros un poco el punto de nuestros próximos webinars, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre soluciones propias a nivel de extracción documental, ¿vale? En la línea de lo que también hemos comentado, novedades en cuanto a Fabric, en cuanto a las journeys de marketing, automatización en el área de recursos humanos con agentes y este será conmigo a final del mes que viene también hacemos un poquito más de zoom a portales B2B con Power Pages, en este caso de clientes conectados con Dynamics. ¿De acuerdo? Y sin más, os dejamos nuestro contacto. Cualquier duda que tengáis, quedamos a vuestra disposición. Y muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.